Mientras sucedían los eventos de los exámenes Chunin, la aldea de la arena y la aldea del sonido conspiraban para destruir la aldea de la hoja, preparando una invasión a gran escala, utilizando toda su fuerza militar conjunta, planeando liberar a Shukaku dentro de Gaara para desatar todo su poder en la aldea. Pero debido al encuentro que tuvo con Sasuke, se encuentra muy mal herido, así que Temari y Kankuro lo escoltarán hasta que se recupere. Mientras tanto, Sasuke tratará de impedirlo. Kakashi enviará a Naruto, Sakura y Shikamaru junto con el perro ninja Pakun para que traigan de vuelta a Sasuke o le den apoyo, aunque serán perseguidos por un escuadrón de ninjas del sonido. El plan para destruir la aldea de la hoja se llevó a cabo gracias a que Orochimaru asesinó al Kazekage de la arena y tomó su lugar. Por eso hoy, en un resumen diferente, ¡La hora cero! ¡Comienza la destrucción de la aldea escondida entre las hojas! el escuadrón de ninjas del sonido que persigue a nuestros protagonistas son más fuertes y avanzados. Pelear en esta situación no es una opción, así que Shikamaru toma la decisión de quedarse para enfrentarlos, aunque significa un suicidio, porque agotó todo su chakra en la batalla de hace unos momentos en el torneo. Así que mejor decide ganar tiempo, engañando a los ninjas del sonido con un rastro de huellas falsas, para llevarse al escuadrón por otro camino, permitiendo continuar libremente a sus compañeros. Después los atrapa con su jutsu de posesión de sombra y los ataca mientras están indefensos, pero son salvados por un ninja que se mantenía atrás del escuadrón para evitar emboscadas. Al final Shikamaru decide rendirse, pero es salvado por Asuma, quien siguió a Shikamaru desde que comenzó el ataque a la aldea, porque sabía que estaba débil por la batalla del torneo. En la aldea de la hoja, el tercer Hokage Hiruzen confronta a Orochimaru, quien hace muchos años atrás fue responsable de la muerte de muchos ninjas y personas de todas las edades que desaparecieron en la aldea, a quienes usaba para experimentar e intentar aprender la técnica de la inmortalidad. En ese tiempo fue descubierto por un grupo de cazadores especiales Anbu y el tercer Hokage, quien tuvo la oportunidad de asesinarlo, pero debido a que fue su querido estudiante desde niño, no tuvo el valor para hacerlo, lo cual fue uno de los mayores errores de su vida. Ahora en el presente, Orochimaru revela que al fin logró aprender la técnica de la inmortalidad, trasladando su espíritu a otro cuerpo, para así no envejecer y morir, siendo la razón de por qué está interesado en Sasuke Uchiha. Su propósito original es obtener su cuerpo para poder poseer el poder del Sharingan. Pero la técnica de la inmortalidad no es la única técnica que aprendió en todo este tiempo. Aquí veremos por primera vez una de las técnicas más poderosas e importantes del anime, el Edo Tensei, un jutsu de invocación para revivir a los muertos, que requiere el sacrificio de una persona viva para poder usar su cuerpo como contenedor del alma del muerto, dándoles a los revividos un cuerpo inmortal mientras sus almas estén atadas a esta tierra por el jutsu de invocación, reviviendo así a los dos ninjas más famosos y poderosos de todo el mundo. Primer Lord Hokage, segundo Lord Hokage. Así es como comienza un encuentro sin igual, la batalla real del Hokage Hiruzen Sarutobi, el ninja que conoce todos los jutsu de la aldea de la hoja, versus su estudiante Orochimaru, junto al primer y segundo Hokage.
Mientras tanto, en el bosque a las afueras de la aldea, Temari decide enfrentarse a Sasuke para ganar algo de tiempo y de paso hacerle gastar un poco de chakra, pero es derrotada fácilmente por él. Entonces Kankuro decide enfrentarse a Sasuke, pero aparece Shino, quien desea enfrentarse a Kankuro, debido a que su encuentro no se pudo realizar en las rondas finales del tercer examen, dejando a Sasuke continuar con la persecución de Gaara y dando lugar al encuentro entre Shino versus Kankuro. No has visto ni la mitad de lo que puede hacer el cuerpo. Hasta ahora se ha portado bien. Sasuke por fin logra alcanzar a Gaara para tener su segundo encuentro, pero Gaara comienza a transformarse parcialmente y de poco en poco en el Shukaku, mostrándole a Sasuke su monstruosa transformación, probando que no es rival para Gaara. ¡Te lo devuelvo! Yo fui el único con derecho a vivir. Acabaré con él con un solo ataque. Ya veo que así son las cosas. Ninguna de las técnicas de Sasuke funcionan contra Gaara, la única que le ha hecho daño es el Chidori, pero ya no le queda chakra para poder usarla una tercera vez, aunque ya no tiene opción, esto es intentarlo o morir. Así da su último golpe, intentando ganar la batalla. Sasuke pudo realizarlo con éxito gracias al poder del sello de maldición, pero también lo deja paralizado y sin energía, mientras que Gaara se recuperó fácilmente. Parecía el final de Sasuke, pero justo llega Naruto para salvarlo. Como Naruto ya conocía la historia de Gaara, sabe que todo lo que le ha pasado no es culpa suya, puede verse reflejado en su mirada de odio. Él también tenía esa mirada, cuando las personas de la aldea lo rechazaban y odiaban por tener una bestia dentro de él. Naruto sabe lo que es estar solo, sumergido en el dolor y la oscuridad de la soledad. Cuando Gaara era pequeño, el hermano de su madre, Sesshomaru, fue quien se hizo cargo de él, cuidándolo y enseñándole cuánto lo quería y amaba a su madre. Sé que no estoy sangrando, pero me duele mucho aquí. Hasta que una noche, por orden del Kazekage, el padre de Gaara, Sesshomaru fue enviado a intentar asesinar a Gaara, donde le reveló que en realidad nadie jamás lo amó, ni siquiera su madre, y que él siempre lo ha odiado, como todos en la aldea, porque por su culpa su hermana murió, dejándole claro a Gaara que está solo en el mundo, donde todos lo odian e intentan matarlo, eligiendo desde ese día desatar su odio contra el mundo. Ese es el camino ninja de Gaara. Estoy solo. No me preocuparé jamás por nadie, ni amaré a nadie más. Estoy solo. Solo importo yo. Entonces Naruto decide detenerlo, comenzando la batalla entre Naruto versus Gaara.
Por otro lado, el tercer Hokage está finalizando su batalla. Soy el jefe de la familia, el pilar central. Quien quiera destruir mi hogar debe destruirme primero a mí. Utilizando el sello mortal de la parca, con el que sellaron al zorro de 9 colas dentro de Naruto, invocando a un Shinigami, que es un dios de la muerte, para sellar los brazos de Orochimaru, quien se volvió inmortal con la intención de aprender todos los jutsu del mundo para poder obtener un poder sin igual. Pero el tercer Hokage le dice que es un tonto, que jamás lo conseguirá, porque nunca aprendió las lecciones de la aldea sobre lo que es la fortaleza real y la voluntad de fuego que une a todos los aldeanos y ninjas de esta aldea, dando lugar al contraataque de los ninjas de la hoja, quienes arriesgarían su vida por proteger a los miembros de su aldea, porque poseen verdadera fortaleza, volviéndose increíblemente fuertes, ganando así la guerra contra el sonido y la arena. Hasta que proteges a alguien valioso para ti, la verdadera fuerza del shinobi puede emerger. Terminando de esta manera la batalla del Hokage. ¡Jutsu de sello mortal de la parca! ¡El sello está hecho! Sellando los brazos de Orochimaru para que no pueda utilizar ninguna técnica en el futuro. Y Sarutobi fallece porque quien invoca la parca debe pagar el precio con su vida. Gaara es vencido por Naruto y no logra entender cómo es que se volvió tan fuerte y pudo derrotarlo. Era imposible vencerlo. Entonces, después del sacrificio de Naruto en esta batalla, le muestra a Gaara cómo él también sufrió el dolor más grande del mundo, el sentimiento de estar solo, rechazado y odiado por todos, sin padres, sin amigos, completamente solo en la vida. Ni siquiera lo miren. Te dije que te alejaras de él. ¡Lárgate! Alguien me necesitaba. Era innecesario. Pero ¿por qué? ¿Por qué harías algo por todos menos por ti? Naruto le enseña a Gaara que sus amigos fueron quienes lo rescataron de sí mismo, sacándolo de la soledad, aceptándolo tal como es. Gracias a sus amigos no siguió el mismo camino que Gaara. El amor es el deseo del corazón de servir a quien nos es querido. El amor es eso lo que lo hace tan fuerte. Sé que en algún lugar dentro de ti hay un niño atrapado en un mundo de dolor. Pero recuerda esto, no estás solo.